no funciona. No, déjalo, no te molestes, no te molestes. Ya está encendido, ya está encendido. Ahora se apagó. Señoras y señores, queridos amigos, muy buenas tardes. En nombre del grupo editorial Sial Pigmalión, tenemos el placer de darles la bienvenida al acto de presentación de una nueva obra de nuestro querido amigo José Menéndez, La fábula de las tres leonas y otros relatos. Me van a permitir ustedes que comience agradeciendo a la institución que nos acoge, que nos permita reunirnos no solo para presentar en sociedad esta nueva obra, sino para testimoniarle a José Menéndez nuestro afecto, nuestra gratitud y nuestra admiración sincera, por muchos motivos. Primero, porque es uno de los autores más prolíficos de nuestro grupo editorial. Este es el 12º libro que ve en nuestras colecciones y además estoy convencido de que no será el último, porque él mantiene un vigor creativo, mantiene pues un venero literario que sigue emanando y del que seguiremos beneficiándonos sus lectores y amigos. Por tanto, por un lado, nos reunimos para celebrar la aparición de esta obra, una obra que, pues, con periodicidad como las anteriores, casi canónica, nos ha permitido reunirnos para, como digo, hablar de literatura, pero sobre todo nos ha permitido reunirnos para envidiarle sanamente, porque hoy, queridos amigos, don José Menéndez Hernández cumple su 90º aniversario. Por eso le vamos a tributar un aplauso. Yo siempre he pensado, no obstante, que este hombre pues, gusta de añadirse años porque de alguna forma le convierte en una persona más interesante, en un autor más interesante, porque es imposible viéndole y sobre todo trabajando con él, que pueda desplegar tal nivel de actividad. Sí, es verdad que tiene esa edad. Por tanto, es posible que sea su personaje literario el que cumple 90 años y que él sigue siendo un joven vitalista, un joven creativo y un joven original que nos sigue seduciendo con cada uno de sus libros, con cada una de sus nuevas obras. Por tanto, volvemos a los agradecimientos a la Fundación Universitaria Española, que nos permite pues, reunirnos desde hace muchos años para celebrar la aparición de obras especiales y para días especiales como el de hoy. Gracias a su presidente, a don Gustavo Villapalos, y al resto de los trabajadores y directivos de esta casa. Y bueno, pues como hoy es un día especial, una presentación especial, hemos querido que José Menéndez, mejor dicho, ha querido José Menéndez acompañarse de tres autores también muy especiales. Tres autores que en modo alguno agotan el amplio perfil de sus lectores, pero sí representan a tres colectivos concretos. En primer lugar, tenemos a su derecha a Gloria Nistal, escritora, fotógrafa, africanista, una persona con la que ha trabajado codo con codo y que, bueno, pues tanto en la Asociación Española de Africanistas como en otros menesteres literarios han podido participar en numerosas actividades, han ayudado a publicar a otros muchos autores y forman parte de la gran familia literaria Sial Pigmalión. Gloria representa a esos autores que desde hace unos cuantos años, no tanto como nos gustaría, pero la verdad es que nos da la sensación de que Pepe de José pues, ha sido autor y amigo desde siempre, ¿no? Pero, como digo, desde que comenzamos el proyecto Sial Pigmalión, hace ahora 2 décadas, porque también nosotros estamos de cumpleaños, cumplimos 20, todavía nos quedan unos cuantos para llegar a los de Pepe, pero desde el comienzo Gloria Nistal ha sido una de esas autoras de referencia y una de esas autoras a las que hemos recurrido para que nos ayudasen en esta singladura literaria tan compleja, pero tan gratificante. A su izquierda, escoltado por otra autora, en este caso la joven Itzioko Bárbara Polequia Morgades,
realizadora audiovisual y lectora. Ya representa a los lectores porque ya presentó una de las obras anteriores de José Menéndez y representa a esos jóvenes que vienen en relación con África, con Hispanoamérica, dos de los contextos en los que desarrolló su trayectoria profesional, su brillante trayectoria profesional Pepe, pues los convierte en territorios literarios, especialmente Guinea Ecuatorial y Honduras. Son paisajes que aparecen muy a menudo a lo largo de toda su obra. Bueno, y Yoko pues representa a los jóvenes lectores, a esos lectores afrodescendientes que, bueno, pues de alguna forma sustentan, ¿no?, lo que es el devenir literario de Pepe. Si no hubiese lectores no habría autores y, por supuesto, tampoco habría editores. Y además, pues, es hija de una persona muy querida para nosotros, que en muchas lides, en muchas actividades literarias y africanistas, pues han estado también juntos Pepe y él. Me refiero a Justo Bolequia Boleca, un autor que está en capilla, porque en breve aparecerá su nueva obra y que presentaremos antes de Navidad. Y en el extremo derecho, los caballeros le vamos a escoldar en los extremos, tenemos a Gabriel Neila, joven escritor, profesor y prologuista de este libro. Además, le tenemos que agradecer que le hemos pedido que haga el prólogo en un breve lapso de tiempo y nos ha hecho un prólogo precioso, brillante, como es él. Y yo creo que ha logrado desentrañar la miga de estos relatos y de alguna forma también nos está pues desvelando claves importantes de la obra en general de José Menéndez. Gracias, Gabriel, que acaba de retornar después de un largo periplo en el exterior para pues desarrollar aquí su trabajo como profesor y también pues para sumarse a las actividades de la editorial, de su familia literaria, en la que él pues también nació como autor y como él sabe pues le profesamos un sincero afecto también y amistad. Por tanto, son tres ases que tienen no en la manga sino en la mesa Pepe, para ya asegurarse que va a ser una tarde memorable, y a eso añadimos pues un público muy especial, como son todos ustedes, que seguro que van a disfrutar y aportar también lo mejor de cada uno de ustedes a la presentación del libro y a esta celebración. Una celebración, pues, bueno, de amigos, de personas que admiramos y que queremos a Pepe, y sobre todo que deseamos estar aquí dentro de 10 años, porque si ha sido capaz de llegar a los 90 jugando al tenis, nadando como un Johnny Weissmuller, escribiendo como un cosaco, pues yo creo que dentro de 10 años va a romper ese mito famoso de que a los 100 se empieza a producir un cierto declive u ocaso. Por tanto, están ustedes emplazados para dentro de 10 años poder presentar o celebrar la aparición de una nueva obra de José, porque José sigue escribiendo y luego nos desvelará él si es cierto que ya tiene preparada o escrita una nueva obra. Nosotros estamos muy satisfechos de las 12 que hemos publicado y creo que en esta nueva, pues aunque se mantienen los temas, el estilo de José también empieza a mostrarnos nuevos caminos, nuevas formas de narrar y de tratar a los personajes, pero no es el editor la persona más adecuada, aunque sea también lector, para hablar del libro, porque, como digo, tenemos tres invitados especiales que han trabajado en profundidad la obra y a quienes tengo el placer de ceder la palabra. Gracias, antes de comenzar el acto, a todos por su presencia y, sin más dilación, tengo el placer de presentar, desde la palabra, a Gloria Nistar. Repito, escritora, fotógrafa, africanista y persona que conoce bien la obra de Pepe. Un fuerte aplauso para ella. Gracias a todos, buenas tardes. En primer lugar, gracias a esta casa, a la FUE. Yo aquí es una casa emblemática y bueno, tengo muy buenos recuerdos porque creo que ya he presentado aquí también, míos me refiero, he presentado 4 libros y la verdad es que siempre me trae muy buenos recuerdos. Cuando me dicen que venga, me encanta porque es algo como mío. Gracias a la editorial Sial Pigmalión
que para mí es como parte de mi familia ya, él también lo dice, yo a Basilio le considero como un hermano y luego él puntualiza, pero un hermano pequeño. Es verdad, es como si fuera mi hermano pequeño, yo soy mucho mayor que él, pero sí que somos parte de alguna manera de una familia en la que, bueno, pues ahí vamos teniendo, no sé si decirlo, vamos teniendo hijos, ¿no? Pero de papel y de tinta. Después, bueno, gracias a Pepe, a José Menéndez, porque es una persona especial en la que yo me he cruzado varias veces por el camino y siempre han sido unos cruces muy gratificantes. Al principio pensé que tenía menos cosas en común, solo una, que era la que hizo que Basilio nos presentó porque los dos habíamos trabajado en Guinea en distintas épocas de la historia de Guinea, pero después fui descubriendo que además de Guinea teníamos muchas más cosas en común. Y cada vez que en algún lugar, en la Asociación de Africanistas o en algún libro, en alguna presentación, me encuentro con Pepe, siempre me da muchísima alegría porque empiezo a darme cuenta y a recordar todas las cosas que efectivamente a lo largo de este tiempo hemos tenido en común, que es lo que a mí me recuerda de él a mí misma. Y, bueno, y muchas cosas que me gustaría más que me recordaran. Para mí, él es una persona súper admirable. Creo que con el tiempo hace malabarismos, aprovecha todo lo que toca, es ejemplar. Bueno, yo le admiro mucho. Me gustaría todavía tener más cosas en común, pero de momento, en mi modestia, voy descubriendo cosas a medida que leo sus libros, cosas que me acercan mucho a él. Es un personaje, es una persona que me atrae. Yo sé que él es una persona muy atractiva para las mujeres, lo sé de sobra. Y no solo es en ese terreno en el que me atrae, sino también, desde luego, desde su literatura. Cuando se conoce, cuando por primera vez conoces a José Menéndez, pues te das cuenta de ese porte gallardo que tiene, de esa altura, de esa presencia y sobre todo una cosa importantísima, son esos ojos profundísimos que cuando te mira es como si te desnudara, pero por dentro, por los entresijos, es una barbaridad esa mirada profunda que tiene. Y luego después, pues ya a medida que se le conoce, te vas dando cuenta de una granularidad más fina, de cuáles son las cosas que a él más le gustan, lo que refleja en su literatura. Vas entrando más en detalles, no solo el porte y la figura, que a los 90 años menudo porte y menuda figura tiene este señor, pero aparte de eso tiene unas cosas estupendas en sus libros y de eso es de alguna manera de lo que vamos a hablar. A mí me parece que Pepe, te puedo llamar Pepe, ¿no? En público digo, en privado nos llamamos otras cosas. Déjame que bromee. Pepe es una persona exquisita y es exquisita en su literatura y en sus gustos. Tiene unos gustos, es una persona muy educada, es una persona muy culta, tiene un bagaje importante y eso lo va reflejando en los libros, eso aparece en los libros, porque él toca todos los temas y todos los temas en profundidad. La visión crítica de haber sido juez también se traspasa en toda su literatura, que no es un juicio de alguna manera superficial, sino que es un juicio bastante elaborado el que tiene. Y es exquisito, por ejemplo, en una de las cosas que más le gustan. Yo, bueno, estoy segura de que todos van a leer el libro cuando salgan de aquí, no por lo que yo diga, sino por el prólogo maravilloso que ha hecho Gabriel, por lo que va a decir él también, o por lo que van a decir y Yoko, sino porque el libro de verdad merece la pena ser leído, pero se va a observar cuando se lea el libro que la música, por ejemplo, está presente en todas partes, continuamente. La música, y especialmente la música clásica, aparece en todas las narraciones. Cuando él se concentra en la naturaleza, cuando él piensa, cuando él escribe en su mesa, cuando habla, siempre hay alguna música, siempre está sonando alguna música. Y he señalado algunos de las piezas que aparecen en el libro
Entonces, por ejemplo, los románticos muy bien representados, la suite arlesiana de Bizet, la chreisleriana de Schumann, la elegía opus 48 de Tchaikovsky, la soirée en Grenade de Debussy, el Ave María de Schubert, la pavana opus 50 de Fauré, la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvořák, a Beethoven, a Verdi, el Christus Factus Est de Bruckner. Todo eso aparece en el libro y siempre es al hilo de reflexiones, cosas que está pensando, cosas que está haciendo, pero siempre está esa música de fondo, un hilo musical, como él le llama, o los conciertos, porque también nos invita a los conciertos donde está y nos va enseñando de alguna manera ese programa y las distintas piezas. Y está el clasicismo de Mozart, y está una música menos popular que el romanticismo, está también el barroco representado con la Folie de Corelli, o con el trieto en re mayor de Telemann, o con Händel y con Bach. Todos esos están presentes, siempre la música clásica como protagonista fundamental de estas aproximadamente 50 narraciones. También están presentes otras músicas, no solo la música clásica, aparece por ejemplo la música árabe, o aparece también la música caribeña, o incluso la música del agua. Él nos lleva a veces, cuando está contemplando paisajes, a esa música del agua. Porque el amor a la naturaleza y al viaje es otro de los puntos, otro de las, digamos, estructuras o los pilares estructurales de este libro. Ese amor a contemplar, sobre todo, yo creo que tiene en común en cuanto a paisaje y en cuanto a viajes aquello que tiene agua y vegetación. Y pues nos escribe Mallorca, la Costa del Sol, Huelva, Canarias, Asturias, Galicia, la querida Santander tan recurrente, el País Vasco, todos esos paisajes que en común pues tienen eso, el mar, el agua, la vegetación, algo que le está inspirando en la naturaleza muchísimas emociones y muchísimas reflexiones. Y luego también los viajes no solo dentro de España. Ya ha comentado Basilio, por ejemplo, que quizá el país más querido sea Guinea Ecuatorial o Honduras, donde estuvo trabajando también como corresponsal, pero hay otros viajes que aparecen en este libro. Aparece pues China o Egipto o Rumanía, Israel, Córcega, y todo está descrito siempre como entreverado, un poco como el jamón de jabugo pata negra, entreverado en esas reflexiones y en esos pensamientos profundos y críticos, porque cierto es que es una visión siempre crítica, una visión también a veces subjetiva, porque claro, dice lo que está pensando, pero es una visión reflexionada, madura, sopesando pros y contras, y tiene, en cuanto a temas, pues hay un montón de temas de los que están tratados en estos cuentos, pues la guerra y la violencia, la inutilidad de las peleas, digamos, entre los hombres, o la crueldad, el poder que tiene la enseñanza, el derecho a la educación. Y en cuanto al poder que tiene la enseñanza, él el ejemplo pues lo coge con las icastolas, pero ahora sería también extrapolable a otras circunstancias más presentes. El turismo gastronómico, y luego, por ejemplo, pues la grosería en televisión es algo que yo creo que nos molesta un poco a todos, pero él también lo critica de una manera certera. El periodismo sensacionalista, este que está tan al día, pues los problemas con fraudes alimenticios, la sociedad de consumo, la conciencia ecológica con el medio ambiente, o sea, son todo temas que van de un lado a otro, sobre todos los temas habla, sobre todos los temas reflexiona, y yo creo que de alguna manera, aunque los personajes tienen distintos nombres, muchas veces es él dialogando
no sé si con el mismo o con una contraparte, pero muchas veces está reflejado el mismo en esos personajes que inventa. Y luego, pues, otro tema, por ejemplo, pues también es la corrupción de los políticos, y un tema que es la leyenda negra africana también. Debo decir que ese es otro de los puntos con los que comparto completamente el pensamiento, porque después de haber estado yo también 4 años y medio viviendo en Guinea, pues la verdad es que sí que creo que es un poco leyenda negra esa que se hizo sobre la colonización en Guinea. En cuanto a la forma, pues es un hombre que domina a la perfección la palabra tanto escrita como hablada. Después le vamos a oír, y estábamos comentando, Gabriel y yo antes dentro, decíamos, pero bueno, vamos a estar a la altura de este señor que es un orador de tal calibre. Bueno, vamos a intentar hacer lo que podamos, pero ya veremos que él la palabra la domina perfectamente. Y eso que sabe mostrar en el público y encandilar, igualmente lo hace por escrito. Es un experto, particularmente yo diría que desde el punto de vista literario, para mí lo remarcable en cuanto a la forma es dos aspectos o dos figuras, digamos, que utiliza con frecuencia, que son las imágenes, magníficas imágenes, y después las personificaciones, la prosopopeya. Es un malabarista de la prosopopeya. A mí me han fascinado montones de ellas. Voy a decir algunas, pero son, la verdad, que todas, el libro entero, cada cuento, está repleto de esas personificaciones y son una preciosidad. Permítanme que les diga algunas. Una nube hipocondríaca, un desmayo parcial del pinar, las embarcaciones que salen con un potente rugido como si estuvieran irritadas, lagos que pronuncian estrofas azules, los tejados están abiertos para recibir el abrazo de un cielo siempre amigo. Estos herbívoros, con tanta dedicación a la comida, disponen de menos horas para reflexionar. Está hablando de las vacas, por ejemplo. ¡Qué manera de decir que las vacas son tontas! Es espectacular. Bueno, esas personificaciones, es un maestro auténtico. El paisaje verde se ha puesto la gabardina gris. A Pontevedra deben acudir los estómagos cultos, hablando del turismo gastronómico. Es una manera que podemos decir, bueno, vete a Pontevedra que se come muy bien, pero eso es una cosa, y otra es, a Pontevedra deben acudir los estómagos cultos. En fin, es como para decir chapó, y hay que decir chapó porque escribe maravillosamente bien. Y luego ya finalmente solo quería recalcar un aspecto que he comentado un poquito al principio sobre la lucha constante que tiene con el tiempo. He dicho que es un malabarista de la prosopopeya, pero yo también creo que es un máster y un doctor en manejo del tiempo. A veces sus personajes dicen que están en lucha constante con el tiempo. Yo ya digo que creo que ese personaje es él, pero veo que el balance es apabullante con lo que ha hecho en la vida y lo que va a seguir haciendo, tal y como está, le da para mucho. Creo que ese mendigo del tiempo que dice él en un personaje, este personaje es un mendigo del tiempo. Yo creo que el mendigo del tiempo de alguna forma es él, pero creo que se ha hecho rico, tiene mucho que contar, ha contado mucho, no ha perdido nada de tiempo, lo ha guardado, lo ha invertido, lo ha multiplicado y va a seguir regalándonos libros, porque desde luego ya sabemos que no ha sido el último, y yo lo único que recomiendo fervientemente es que se lea porque merece la pena. Y quiero decir que muchas felicidades por tu libro, muchas felicidades por tu cumpleaños y también por tu densa y ejemplar vida. Gracias. Y muchas gracias a ti, Gloria, por estar siempre al lado de los compañeros, de los amigos, de los colegas. Bien, pues a continuación, como dijimos antes, la joven lectora Iyoko
Bárbara Bolequia Morgades tiene la palabra. También les pido un aplauso para ella, por favor. Gracias. Yo no soy tan elocuente a la hora de hablar delante de la gente, así que voy a limitarme a leer lo que he traído preparado. Ante todo, quería dar las gracias a Basilio por dejarme participar en este gran evento y a José Menéndez por recordarme e ilusionarse con la idea de que sea yo la que le presente en un día tan especial para él y para todos nosotros mis pensamientos, sentimientos y conclusiones respecto a su nuevo libro de relatos. Deberíais saber que yo creo que a José Menéndez hay que leerle con calma, sin prisas, porque para mí, aunque pueda parecer contradictorio, es el auténtico modo en que se disfruta la lectura breve de este autor, con tiempo, para poder saborear cada mensaje, cada anécdota, después del punto final de cada historia y para reflexionar y luego continuar. Los relatos de la fábula de las tres leonas están llenos de realidad, pragmatismo e historia, descripciones bucólicas de bellos paisajes, como ya sabéis es habitual en el autor, que te teletransportan a un lugar que hace que te olvides de todo por unos instantes, generando espacios emocionales diferentes de unos relatos e incluso frases a otras, pero que perduran en el tiempo que dura el relato, acercándonos lentamente a una conclusión que lo hace determinante. Destaco su gran capacidad descriptiva y la concreción de sus ideas y personajes, que convierten a cada frase en indispensable y da a la idea un sentido completo. A medida que te introduces en el libro de relatos, más descubres temas infranqueables tratados desde un punto de vista realista, incisivo y conciso. Es por ello que voy a hablar de la obra basándome en los tres relatos que más me han gustado, porque tratan temas que considero de real interés en una mujer joven, negra, afrodescendiente como yo, como pueda ser, el interés por el género humano y su trayectoria, temas de los que hablo en el libro, conciencia humana y colectiva, el sentido del humor y la profundidad de los valores humanos. Temas que, entre otros, como la problemática de la política, la religión y las distintas sensibilidades humanas, se encuentran representadas en este libro. Y así, con esta tranquilidad de saber que lo que vas a leer te va a gustar, me siento a leer el texto con mi manta y mi calefacción y me doy de bruces con el primer personaje del primer relato, Querida Miss Universo, Óscar Zurau. Un hombre para el cual, y cito textualmente, abro comillas, los territorios dejan su impronta en sus habitantes, ya que un japonés, un africano, un subsahariano o un chino son diferentes a un escandinavo, cierro comillas, y decide, el protagonista, y abro comillas otra vez, recorrer Caracas para ver si descubre las vibraciones telúricas que provocan la belleza de las venezolanas, y cierro comillas. Y entonces me salió la vena gallega. ¿Pero cómo? ¿Me estás diciendo esto a mí? Española de nacimiento, madrileña y de origen humilde, africano y gallego. Claro que físicamente no soy igual que la media española nacional, pero ahora que me expliquen cómo complemento yo las vibraciones telúricas que por genética me corresponden con las que me vieron nacer, qué tipo de belleza es la mía y por qué no está en un certamen de televisión, qué vínculo tiene mi belleza con mi territorio y quién era ese Óscar Zurau. Pensé, tengo que seguir leyendo. Y leí. Y como si estuviera adentrándome en una fotografía literaria de cada detalle que el autor nos da del paisaje, para que entendamos mejor a qué se refiere y para adentrarnos en esa belleza territorial que por ende les corresponde a las venezolanas, el autor nos va a adentrar en una realidad tan presente y determinante, tratando sobre un tema que sencillamente me apasiona: las vacilaciones de la física y la biología, el origen del hombre, su proceso evolutivo y lo que las ciencias experimentales dicen al respecto. Y entonces lo entendí. Óscar Zurau es un hombre tanto pragmático como valiente, y como bien indica la introducción a la obra, como el resto de los personajes, representa un valor de la sociedad. Un valor que me lleva a la necesidad de reconocerme en un origen genético, en mi caso diverso, que no da cabida a la diferenciación de nuestra especie, la humana, en términos de capacidad de adaptación, nivel de inteligencia por ello, o de belleza simplemente por ser de un territorio concreto. Con su carta a la Miss Universo de uno de los países que más veces ha ganado el certamen del mundo, demuestra con una ambivalencia y una metáfora aplastante cómo echar por tierra la teoría de la evolución de seres unicelulares que marcaba Darwin y que muchas veces ha sido considerada, entre otras cosas, racista, por lo que he mencionado brevemente de la capacidad de adaptación, y que me lleva a plantearme a mí, un ser multirracial que según Darwin ya vengo condicionada por su teoría, una vez más quién soy, a dónde voy y sobre todo de dónde vengo, en un mundo donde, entre otras cosas que se valoran en función de esta teoría, el valor de la belleza,
lo que atrae de lo ajeno, parece ser algo superficial que ya nada tiene que ver con el mundo interior, los buenos sentimientos, las experiencias y las ambiciones más instintivas y mucho menos con algo que nos una. Y meditando sobre el mundo social, la belleza y, por consiguiente, los hombres y las mujeres, seguí leyendo y me encontré con la fábula de las tres leonas, que da el título al libro. Y aunque de la cincuentena de relatos que hay en el libro hay otros que me han interesado también, quiero hablar de este porque además me hizo reír como una fábula propiamente dicha, y como fábula propiamente dicha es sencillamente excepcional. No os quiero contar mucho, pero habla de la disfunción eréctil en el mundo animal, entre leones, ni más ni menos. El macho protagonista representa, para mí, lo que yo he entendido, representa el valor del atrevimiento, el ímpetu, la decisión y, cómo no, la soberbia. Y cuando se encuentra con el problema, las leonas coprotagonistas definen la tarea intelectual de resolución y el diálogo y la forma que tienen de hacerlo, me hace mucha gracia, y deciden dar ellas mismas la solución a una situación que pinta catastrófica. Este relato me recuerda a esa ansiedad movida por esa especie de sensación de aburrimiento que algunas veces y sobre todo a los jóvenes de hoy en día nos abruma. Esta fábula, o al menos así la entiendo yo, nos enseña que a medida que vamos conquistando terreno, en lo laboral, en lo personal, en lo afectivo, el terreno que queda por conquistar va acotándose y vamos cerrando puertas. Y cuando en nuestra ansiedad por conseguir no somos capaces de disfrutar de lo que ya tenemos, entonces comienzan los problemas. El quiero de los instintos fundamentales siempre va a estar ahí, pero el puedo depende de muchos factores y yo creo que el hecho de que siempre andemos en una búsqueda constante de la satisfacción es uno de ellos. En definitiva, un relato muy divertido y metafórico también. Porque la metáfora y el sentido del humor son dos de las características que yo considero fundamentales en los relatos de la fábula de las tres leonas de José Menéndez. Y además de eso, la profundidad con la que trata los temas de mayor sentido cultural. Estos y los demás, siempre con una escritura disciplinada, de ambiente bucólico e incisiva y concisa. Hay un relato que me ha marcado bastante, como siempre que escribe sobre ello José Menéndez, Fernando Po, porque prácticamente me ha llevado a sentir mientras ponía imágenes a cada palabra que el mensaje incitaba. Me ha hecho viajar en el tiempo, a un lugar abandonado y sombrío, pero en transición a tal vez un lugar de esperanza, de un lugar mojado y húmedo, lleno de un asfalto a un lugar vivo, por estar asentado sobre las bases de la naturaleza virgen y salvaje. Pero como digo, un lugar en transición a un lugar de un lugar en transición a un lugar de esperanza. Hablo de Recuerdos de antaño de Fernando Po, 1959, Mohamed El Aousa. De transición espiritual, como bien se encarga el autor de hacernos sentir cuando describe en este caso un instante en la vida de un migrante africano, Mohamed El Aousa, en la isla de Fernando Po. En breves segundos somos conscientes de valores tan importantes como el silencio, la quietud y el tiempo, y el de saber cómo utilizarlo, cómo interiorizarlo cuando juega en nuestra contra. José Menéndez, a través del personaje principal de este relato, pone esto en relieve. Si bien ella se encarga de pronunciar unas palabras sobre la estoica paciencia de los africanos, no solo lo pone en relieve, sino que lo anexa a una comunidad conjunta, como es el continente africano, y deja entrever las similitudes innatas entre costumbres ajenas y que dan nombre a parte del conjunto de la práctica cultural de los africanos. El protagonista se ve imposibilitado de continuar su labor comercial debido a la lluvia. No es una buena noticia. Sus condiciones personales no son buenas, porque si no, no estaría en esa situación. Y sin embargo, él, estoico y paciente, espera que escampe para culminar una jornada. No obstante, se trata de una espera fructífera, ya no porque escampe, sino porque en el tránsito esa paciencia le lleva a un trance que le pone más en conexión con la ancestralidad y espiritualidad africanas y su verdadero arraigo. La forma que tiene de explicar José este ritual de silenciamiento del espíritu es sencillamente magistral. Consigue ponerme a la altura de su personaje, que representa un valor fundamental hoy en día, en los tiempos de la ambición desmedida, la prisa y los valores más superficiales. No puedo más que tener palabras de gratitud por la escritura de este maravilloso escritor y de esta su obra, que sabe cómo conectar con los sentidos y las sensibilidades de todos y a todos los niveles, de una forma directa, siempre llena de realismo, sentido del humor y de la experiencia de vida de haber cumplido 90 años y poder llenarnos de la energía del cómo literariamente. Muchas gracias, José Menéndez, muchas gracias, Basilio, y muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti.
Yoko. Qué nombre más bello, ¿verdad? ¿Qué significa Yoko? Orgullo. Orgullo. Orgullo africano, Bubi o... Orgullo de tu padre. Tu padre es un orgulloso. Así es totalmente tan orgulloso de ti él. Bueno, Yoko, yo creo que lo que has demostrado una vez más es que tienes la obligación de escribir, ¿eh? Por tanto, te animamos a que sigas trabajando en esa línea y ojalá pronto podamos estar acompañándote a ti en la presentación de tu primer libro. Querido Gabriel, ha llegado tu turno. Perfecto. Como hemos dicho antes, Gabriel es uno de esos representantes de las nuevas promociones. No es que Gloria sea mayor o vieja en modo alguno. Al fin y al cabo, nuestra historia son 20 años. 20 años no son nada. Pero sí hemos hecho muchas cosas y también con Gabriel. Por eso, pues, te quiero agradecer una vez más ese magnífico prólogo y a todos ustedes les pido un fuerte aplauso para agradecérselo. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí, sobre todo en una tarde ya fría, que comienza un tiempo en el que apetece cualquier otra cosa menos estar en un acto fuera de casa y, digamos, no estando calentitos y, digamos, resguardados del frío. Gracias también a Basilio por invitarme a prologar el libro de José Menéndez, gracias a esta casa, y sobre todo gracias también a José por habernos regalado esta su última obra. Sin duda, cuando Basilio me dio la oportunidad, me dijo: tienes que venir a la presentación, tienes que estar en la mesa, tienes que presentar y tienes que escribir el prólogo de la fábula de las tres leonas. Acepté encantado. Y acepté encantado por varias razones. Luego ya se las pasaré a exponer, pero sobre todo porque creo que José es un hombre de admiración. Es un hombre digno de admiración. Recuerdo yo creo que fue una de las primeras veces en las cuales coincidí con él, fue seguramente en un acto de la editorial, porque Basilio suele hacer estas cosas, suele decir, cuando vamos a la editorial por primera vez o en las primeras veces, señalarnos a gente con la que podemos ser afines. Yo también soy escritor de relatos, como José, y lo primero que me dijo Basilio fue: tienes que conocer a José Menéndez. Te va a encantar, solamente escucha sus historias. Y así hice. Y quedé prendado de su forma de contar, prendado de su forma, evidentemente, de comportamiento y también de su literatura. Recuerdo en una de ellas, es uno de esos recuerdos que uno pues se lleva consigo de toda esta aventura, de toda esta singladura literaria. Creo que fue en una entrega de los premios Escriduende de la editorial, que estábamos José y yo un rato antes charlando. Y entre varias historias, hacía tiempo que no me veía, yo estaba en el otro extremo del mundo trabajando en Tailandia, y después de contarme historias de su juventud, he estado, he viajado, me dijo: ¡ay! Ahora que recuerdo, ¿pero tú no estabas en Tailandia? ¿Sigue haciendo el mismo calor que cuando yo fui, cuando era joven? Lo primero dije: sí, vamos, seguramente. Y me dio un paseo, una descripción absolutamente milimétrica del paseo por el río de Bangkok. Había cosas que incluso yo dudaba y digo: este hombre, ¿cómo se puede acordar después de tanto tiempo que había estado por esos lares? Me hizo una descripción milimétrica. Esto da buena cuenta de su lucidez y es de esos recuerdos, ya digo, que uno se llevará de ahora en adelante, de estas personas que conoces en el mundo literario. Cuando Basilio me dio a leer la fábula de las tres leonas, no dudé en prologar y en leerlo, y les voy a dar 5 breves razones por las cuales José ha vuelto a regalarnos una pieza narrativa de alto calado. Todas estas cosas que él va contando, todas estas aventuras, aparecen luego reflejadas en los libros. Es José en estado puro. Entonces, por eso sus libros tienen tanto éxito, son tan familiares, porque no hay impostura, porque puedes ver el autor que cuenta esas historias, porque puedes ver realmente ese alma de escritor. En principio, les voy a dar 5 razones por las cuales deben leer este libro. En este caso les hablo como lector, no les hablo ni como escritor, ni como profesor, ni todos los cargos que uno pueda tener en una tarjeta de invitación.
Este libro, en primer lugar, es un libro valiente, valiente literariamente hablando. ¿Por qué? Porque yo, que soy escritor de relatos, también creo que lo he comentado con José en alguna ocasión, los escritores de relatos siempre sufrimos el peso de los lectores cuando nos preguntan: sí, estas pequeñas historias que tú cuentas están bien, pero ¿para cuándo una novela? Defender el género de relato de la manera que lo ha hecho José en La fábula de las tres leonas es digno de mención, pero digno de mención literaria incluso. Por eso es uno de mis puntos de unión con él, porque creemos que el relato es un género a defender, porque realmente es donde está el kit de la narración, es el kit, las historias puras, las historias en esencia. Entonces, cuando uno se pone a leer La fábula de las tres leonas, van surgiendo todas esas historias, pero historias innovadoras. Esa sería mi segunda razón para que ustedes lo lean. Cuando cada uno de ustedes va a leer un libro, supongo que querrá leer algo novedoso, que querrá leer algo que les conmueva, algo que ninguna otra persona haya contado antes. José lo ha vuelto a hacer. Pero en este caso, yo que le he seguido después de varios libros anteriores, La fábula de las tres leonas es verdaderamente innovador. No vamos a encontrar relatos al uso con un inicio, un nudo y un desenlace. Lo que vamos a encontrar en muchos de ellos son evocaciones de cosas que ha vivido. Y realmente un hombre y un escritor tan cosmopolita como José tiene muchas cosas interesantes que contar. No nos importa, como aquel que dice, si el que muere al final es el mayordomo. No nos importa que una pareja se enamore finalmente. Nos dejamos ir a través de la narración. Como ha dicho Gloria antes, es un malabarista de las palabras. Cuando uno lee un libro de José Menéndez hay que disfrutar del fraseo, hay que disfrutar del léxico y hay que disfrutar sobre todo de esas referencias culturales que te llevan a buscar algo más. La siguiente razón por la cual yo creo que este libro debería ser digno de lectura es que es un libro valiente. Muchas veces los escritores, uno ya considera que tiene una edad, Basilio me considera todavía escritor joven, con lo cual se lo agradezco, pero los escritores jóvenes siempre nos vemos ante la disyuntiva de si cuando criticamos algo de esta sociedad que nos rodea, estamos cargando demasiado las tintas. En cierta manera tenemos el problema de estamos sufriendo una época muy mala, estamos siendo demasiado pesimistas. José ha llegado a una edad en la que en este libro y en su literatura cuenta lo que le da la gana. Cuenta y critica a diestro y siniestro, pero critica en un buen estilo. No critica de una manera destructiva, critica dando su opinión sobre lo que le rodea, sobre partidos políticos, sobre sociedad, sobre convenciones sociales, evidentemente, sobre el ser humano y sobre este siglo que nos ha tocado vivir. Entonces, es una cosa a valorar, porque cuando uno lee este libro, aprende también la manera en la cual se plantea cosas y puede plantearse cosas que antes nunca se ha planteado. Y sobre todo es por eso, es muy valiente por su parte presentar un libro en el cual la crítica está tan presente pero de una forma tan elegante. Además, otra de las características por las cuales yo creo que deberían leer este libro, como ha dicho Gloria, es que es un libro fundamentalmente bello. Las descripciones, podría citarles millones de ejemplos, podría estar leyendo párrafos en los cuales vamos viajando. La fábula de las tres leonas es literatura de viajes, pero literatura de viajes de la buena, literatura de viajes de la que estimula, literatura de viajes de la que describe. Hacía mucho tiempo que yo no me encontraba un libro de literatura de viajes en el cual los detalles fueran tan importantes. Lo cito en el prólogo, lo comparo en cierta manera con un pintor realista de los del 19, en los cuales todos los paisajes, todos los colores, todos los olores están presentes en sus páginas. Por eso digo que es un libro fundamentalmente bello, es una experiencia bella la lectura. Y yo creo que sin duda, si un libro no nos lleva a tener una experiencia diferente, lo debemos desechar. En este caso, es una experiencia lectora.
Además de todo esto, es un libro, ya lo he dicho un poquito anteriormente, es un libro crítico, es un libro también a veces satírico y es un libro lleno de humor. Me parece admirable cómo cuenta en todas las historias fragmentos en los cuales, sin querer, sin provocar la risa, cuenta anécdotas personales, porque yo también estoy en que el autor está muy presente en el libro, cuenta anécdotas en las cuales te tienes que reír a carcajada limpia. Permito, con la venia del autor, leer solamente 2 pequeños párrafos para que vean el estilo literario del que les estoy hablando. En el cuento, por ejemplo, El Congreso Palma, aparecen personajes reales, aparece un compañero nuestro de editorial, es un texto, una narración en la que un grupo de profesores universitarios se reúnen en Palma de Mallorca y nuestro compañero, José María Paz Gago, escribió un libro que se llama Manual para enamorar princesas. Y le dice el personaje del relato, se acercó a ellos, les saludó y le dijo a José María: te estoy muy agradecido. Tu manual me ha sido muy útil. Me sirvió para enamorar a una princesa sueca bellísima. Ella estaba receptiva y nos íbamos a besar. Pero lo malo es que en ese momento me desperté. Este es el tipo de humor que lleva, el tipo de humor elegante, el tipo de humor que describe quién es José Menéndez. Y otro, en este caso es un tono más satírico, que también me hizo bastante gracia, porque él es capaz de ponerse en la piel de los personajes, pero ponerse en la piel de todo tipo de personajes de alta clase social, de baja clase social, y personajes tanto buenos como, llamémoslo, malos en cierta manera. Aquí hay una sátira de un tipo de persona que seguro que nos hemos encontrado todos, que a mí me pareció genial. Un segundito, ok. Hay una persona, también yo creo que vuelve a ser al autor, que se cita con otro personaje y que le da uno de sus libros. Y ese personaje le cuenta a otro pasado un tiempo: es que me molesta, me ha tomado por un lechuguino de esos que leen novelas. A mí, que soy un hombre de pelo en pecho. Pero si las que leen son las mujeres, ya lo dicen los periodistas. Ya te digo, mariconerías a mí no. Es una manera muy satírica, ya digo, en el cuento El Scherzo Lánguido, también de presentar una tipología de personaje que tenemos muy, muy presente hoy en día, cuando el libro, este objeto ante el cual estamos reunidos hoy, es una cosa que no está de moda, es una cosa que no es valorada. En principio, estas serían, ya digo, mis razones por las cuales ustedes deberían leer este último trabajo de José Menéndez, ante el cual le tengo una gran admiración y ante el cual de verdad hay que rendir un homenaje como el que le estamos rindiendo hoy, porque para los escritores jóvenes como hoy, les digo que firmaríamos por llegar a la edad que tiene José, con una lucidez tal como la que tiene José y sobre todo presentando obras tan innovadoras y tan bellas y tan bien escritas como es esta fábula de las 3 leonas. Yo, que le sigo desde hace ya unos años, desde que entré en la editorial, cada vez me va sorprendiendo más. Cada vez me va sorprendiendo más porque lo que yo me pregunto es: ¿qué vida ha tenido este hombre? ¿Qué no habrá vivido este hombre para contar así de bien? Y para contar estas cosas tan interesantes que, les digo, se leen de una sentada. Felicidades, José, por el libro. Ya digo, esperamos volver a reunirnos muchas veces más, porque todas estas entregas narrativas, bueno, lo hemos llamado relatos, lo hemos llamado cuentos. Podemos decir que son relatos al estilo de José Menéndez, no son relatos al uso. Ha sido una experiencia muy grata de lectura. Muchas felicidades por el día en el que estamos hoy, por el día de tu cumpleaños. Muchas felicidades por la publicación del libro. Y ya digo, y esperamos estar aquí muchas veces más, celebrando muchas más publicaciones de tus obras. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Gabriel. Efectivamente, él mismo se ha autodefinido como un joven autor, pero un autor y sobre todo un lector muy lúcido. Y además, pues alguien nos ha dicho que se ha venido a Tailandia no con las alforjas vacías, sino con una novela en la que está trabajando y que estamos deseando leer muy pronto todos. Les dije que José se había guardado 3 ases en la mesa, pero es importante que hablemos de otras personas que han colaborado para que aparezca este libro. Un libro que yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho también Gabriel en ese sentido. Es un objeto bello por fuera. La verdad es que es un libro que apetece tocar, que apetece oler, porque además está recién salido de la encuadernación. Hemos estado corrigiendo, como siempre, hasta última hora. Y está pues recién sacado de las cajas de la encuadernación. Y es un libro en el que, como digo, pues han trabajado muchas personas, porque aunque él es el autor indiscutible, pero ha habido personas que han intentado dignificar su trabajo porque sabemos que era un libro especial y que iba a salir en una época muy especial. Quiero recordar en ese sentido pues a nuestro equipo editorial, especialmente a la persona que le ha echado más tiempo, más horas, que es Verónica Villaverde, que efectivamente pues codo con Pepe pues han estado ahí trabajando no días ni semanas, meses, y no es metáfora, ¿verdad, Pepe? Y bueno, pues el hecho de que sea también un objeto tan sugerente, tan bello por fuera y por dentro, pues es responsabilidad en parte de Ana Pardo, una ilustradora que le viene acompañando ya en los últimos libros, en los últimos años a Pepe, y que hace que efectivamente pues ya tenga un distintivo personal. Los últimos libros, concretamente no sé si son 7 libros ya los que ha ilustrado, y que entresaca la esencia de algunos de los textos y relatos con sus imágenes. Lo representa, yo creo que con una fina intuición y sobre todo con un estilo muy peculiar. No ha venido, ¿no, Pepe? No está con nosotros, ¿no? Bueno, pues desde aquí le mandamos nuestro recuerdo y nuestro agradecimiento. Y efectivamente, pues, como decíamos antes, Pepe es un venero, es un manantial creativo que, pues no en vano, nació el año que consolidó, en el que se consolidó, o el año del que cogió el nombre la denominada generación de plata de la literatura española, la generación del 27. No es que sea hijo de la generación del 27, pero está asociado a dicha generación, con lo cual ya tenía estrella desde el comienzo, ya estaba pues abocado, enfocado al hecho literario. Pero, como digo, como buen venero, como buen manantial, pues él irradia esa creatividad por donde está, donde se encuentra, hacia las personas que están en su entorno. Y resulta muy grato descubrir que este venero pues ha tenido, o que tiene, o que tendrá continuación. Es decir, que personas de ese entorno más cercano que han bebido en dicho venero, en dicho manantial, pues han de alguna forma también recogido el testigo de esa vena creativa. Y yo quiero especialmente agradecer a una joven llamada Flavia San Pedro Menéndez, que no sé, creo que me han dicho que está por aquí, ¿no? ¿Alguien la conoce? ¿Sí? Pues yo le querría pedir que saliese aquí y nos contase quién es y por qué tiene que hablar en este acto. Un fuerte aplauso para ella. ¿Quieres hablar sentada o de pie? De pie. Que se te vea mejor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchos me conocéis, muchos no. Yo soy la nieta de Pepe, mi abuelo. Y bueno, es que no tenía nada preparado y esto me sorprende bastante. Así que lo único que puedo hacer es leeros el epílogo en exclusiva, que explica bastante bien qué hago yo aquí, por qué tengo la suerte de haber descubierto una pasión por escribir que
100% me la ha transmitido mi abuelo desde que soy pequeña, y de rendirle homenaje en su 90 cumpleaños, y como le digo aquí, que nada me hace más feliz que saber que a tiempo ha podido ver recoger los frutos de una infancia y una vida que me ha dado, que, bueno, no puedo estar más que estar agradecida y decirle que le quiero un montón y estoy muy orgullosa. Así que comienzo con el epílogo. Se titula El joven de carácter. Allá por 1906, un escritor húngaro publicó una obra titulada El joven de carácter. Este artista no es más ni menos que Tihamér Toth, sacerdote que dedicó su vida y su vocación a formar a la juventud de una época que enseñó a la fuerza lo que era luchar. Esta pequeña obra cuenta con 3 capítulos esenciales, en los que habla y define el carácter, los medios para conseguir un carácter de hierro inmutable y los obstáculos que se presentan al mismo. Por si me lee una mujer, también se encuentra la obra La joven de carácter, que trata básicamente la misma esencia. Poco que ver parece que tiene a primera vista esta información con la vida de José Menéndez, mi abuelo, al que con gran orgullo puedo dedicar este epílogo. Pero no es así, pues la obra antes mencionada marcó un antes y un después en su vida, determinando a un hombre que a partir del día en que la leyó, forjó un carácter espartano, incapaz de ceder ante una injusticia, incapaz de traspasar sus ideales y, sobre todo, imponderable, que nunca encontró límites ni fronteras al saber ya la vida. Tengo muchos recuerdos de mi abuelo, pero si tuviera que pensar en una imagen que le describiera, diría sin duda verlo siempre con un libro y un caos de hojas en la mano, escribiendo en cualquier lugar y en cualquier momento, difusas líneas que luego entendí eran la inspiración de las historias que después nosotros leeríamos. Esta imagen me sorprendía y me hechizaba de tal manera que nunca quería separarme de él, pues consideraba que tenía todas las respuestas a las preguntas de la vida. Y preguntas me hacía, que nunca pude responder a pesar de las recompensas que él prometía. Tarde entendí que la respuesta era él y su ejemplo, y su forma de vivir, la luz que me alumbraría tiempo después. Son sus narraciones los paneles de una colmena que engloba su vida. Son sus palabras el camino hacia una existencia que a día de hoy sigue caminando sin detenerse a pesar de los años ya recorridos. Son parte fundamental de su ruta los lugares a los que viajó, así como el hecho de viajar, que como dijo un sabio, al principio deja sin palabras, pero después te convierte en narrador. Así fue como mi abuelo cierto día empezó a narrar y a escribir, hasta el punto de tener publicados muchos libros y ganado a un público fiel que no le abandona. Mi abuelo no es un hombre de muchas palabras. Adorna lo justo y necesario y se forjó con un alma de hierro que no tiene por costumbre dejar ver el corazón. Destaca en él una ironía y un humor que se reflejan en ciertas historias que solo una mente como la suya es capaz de tejer y sobre todo de vivir. Y no solo con eso, tiene el valor de abrir su historia para que todos podamos comprender cómo fue nuestro mundo hace años, devolvernos la esencia que en Guinea, Honduras y otros lugares también se encontraba. Sabe de su capacidad de transmitir y la exprime. Nunca se rinde. Repito, imponderable. Es mi abuelo quien una tarde me regaló una frase que me ha acompañado hasta hoy. Eres más fuerte que el dolor. Y es que eso es lo que ha sido él contra todo pronóstico, teniendo fe absoluta en que el futuro había que abrazarlo con confianza y sin rendirse. No puedo evitar pensar que si hoy estoy escribiendo estas líneas es por todas las semillas que él sembró y que a tiempo ha visto florecer. Que si he sido más fuerte que el dolor ha sido porque él me lo ha demostrado. Que probablemente y sin ninguna duda, mi abuelo es el joven de carácter en el que Tihamér Toth se inspiró y que será, en esta su pequeña obra, siempre eterno, tanto en sus líneas como en mi corazón. Gracias. Bueno, yo te agradezco este atraco a mano armada, y a mí me gustaría que de manera testimonial ocupes el espacio en la mesa que te corresponde como autora. No eran un trío de ases, era un póker completo. Por tanto, por favor, ocupa el lugar que te corresponde. Bien, en teoría, según el programa, me correspondería hablar como editor, o como lector, o como amigo, no sé. Lo cierto es que lo fundamental se ha dicho hoy. Yo solo querría resaltar quizás 2 o 3 aspectos, que no por no haber sido dichos, sino porque uno las percibe quizá de manera distinta. Me gustaría dejar constancia de ello
y testimoniarle una vez más, repito lo que dije al comienzo, mi gratitud y admiración a Pepe. En primer lugar, efectivamente, lo ha dicho Gabriel Neyler. Efectivamente, si ustedes esperan encontrarse con textos canónicos, es decir, con cuentos al estilo clásico, no van a hallarlos, no se lo van a encontrar. Y no es porque no sepa hacerlos. Hay muchos libros anteriores en los que ha demostrado una técnica impecable. Véase, pues cualquiera de los primeros libros, donde efectivamente él seguía el esquema del planteamiento en nudo y desenlace a rajatabla, y te sorprendía con esos finales desternillantes o sorpresivos, o, bueno, pues a veces también que te incitaban a reflexionar, porque él tiene esa virtualidad, que es lo que intenta en prácticamente todas sus obras, es ayudarnos a ver desde nuestro particular prisma una realidad que él dibuja, que él refleja, pero que deja abierta, ¿no?, para que cada uno la haga suya de la forma que considere. Por tanto, su técnica narrativa ha evolucionado, sigue evolucionando, es sorprendente. Y aquí lo que podríamos decir es que se atreve a deconstruir el relato. Se atreve a deconstruirlo y en ocasiones lo que hace es dejar esbozos, pinceladas, pero pinceladas con sentido. Ojo, ¿eh? No son pinceladas absolutamente perdidas o de alguna forma abandonadas a su albur. No, son pinceladas que marcan un cierto itinerario, pero que debemos transitar nosotros. Otras veces lo que nos muestra son flashes de imágenes, de personajes, fugaces a veces, pero de una gran intensidad lumínica interior y externa. Y en otras lo que nos ofrece son planos, pero planos cinematográficos. Es como si pues acercase la cámara a una realidad, la retirase después, la mostrase desde un plano distinto, de planos cortos a como digo, panorámicas sobre contextos, sobre personajes. Es una técnica muy peculiar y no todo el mundo es capaz de salir airoso de la aventura, ¿no?, de llegar, como digo, a deconstruir el relato, a de alguna forma deshacerlo para que se convierta en un puzzle que cada lector puede configurar de manera distinta. Como decía Borges, la gran virtualidad del escritor radica en que debe ser capaz de trabar, de trazar, de proponer una partida de ajedrez a todos y cada uno de sus lectores, con niveles de formación y de intereses distintos, y que todos se sientan copartícipes e interesados en esa partida. Bueno, pues él lo logra, pero con una sencillez apabullante, sin alaracas, sin hacer ostentación de ello. Otra peculiaridad de Pepe es que efectivamente moja su pluma en el tintero de la vida. Es decir, que por supuesto hay ficción en sus historias, pero siempre nacen de la realidad. Y es que además, como no tengas cuidado, te convierte en personaje rápidamente y te mete en uno de sus relatos. ¿Ha leído, Gabriel, algún pasaje de uno de nuestros autores y amigos? Pero es que sus obras están cuajadas de personajes reales a los que ha convertido, por arte y gracia de su técnica narrativa, en personajes literarios. Es decir, les va a hacer perdurar, permanecer, y además vinculados a la literatura, lo cual pues es una habilidad, una rara habilidad, ¿no?, que además implica que nos está convirtiendo, y digo nos está convirtiendo, pueden deducir ustedes por qué, en imprecederos, en inmortales. Bueno, pues lo hace además de tal manera que nadie se puede sentir ofendido por las historias que cuenta, aunque sean reales, aunque no nos atreveríamos a contarlas quizá en una reunión formal, aunque no sean políticamente correctas. Y hay una tercera peculiaridad, y es que, bueno, pues tiene un abanico de lectores muy variado. Verán, hemos podido constatarlo, tiene efectivamente lectores que son coetáneos, compañeros, iba a decir, de generación. Ya quedan pocos, ¿no?, pero algunos hay, ¿no?, que le siguen de sus etapas, especialmente en el exterior, en Guinea, en Hispanoamérica, en otras latitudes.
porque efectivamente, bueno, pues refleja perfectamente historias de antaño y además, como se ha dicho también aquí en la mesa, mantiene una memoria envidiable. Los buenos escritores deben tener memoria, ¿no? Porque si no desaprovechan ocasiones, personajes y vivencias con los que nutrir sus historias, sus libros. Por tanto, tiene lectores, bueno, pues de una cierta edad, de edad madura o provecta. Luego tiene muchas lectoras, y ya saben ustedes que quienes mantienen el mercado del libro, no solo aquí en España, sino prácticamente en todo el mundo, pero en España y Hispanoamérica son las señoras. Las señoras son las que más leen, especialmente las señoras que están en una edad intermedia entre los 20 y pocos y los 50 y tantos años, son las que más libros compran y las supralectoras, las que no leen un libro circunstancialmente, de manera anecdótica al año, sino que leen sistemáticamente, periódicamente. Pues también tiene lectoras de este tipo. Y luego, es curioso, ha logrado contactar con los jóvenes escritores, con los jóvenes lectores. Es una rara habilidad el poder interesar a una muestra tan amplia, un abanico tan diverso de lectores. Y eso, pues, es algo que tiene en su haber José. Ahora, con 90 años, como le veo joven, como le veo todavía emprendedor, como le veo con ganas de iniciar nuevas singladuras, tenemos pendiente el salto del charco. Yo le voy a proponer a Pepe que nos vayamos a América, hacia las Américas, porque allí están esperando a José Menéndez, porque efectivamente ahora que hemos iniciado nuestro periplo americano, nos están demandando creadores, escritores, y los primeros libros que hemos mandado de José Menéndez, que han sido analizados, leídos en distintas universidades americanas, han gustado muchísimo a ese público exigente, que es el público configurado por los profesores y por los estudiantes universitarios. Por tanto, querido Pepe, tenemos que hacer las maletas y tenemos que irnos para allá, porque estoy convencido que aún hay una legión inmensa de lectores a los que tenemos que llegar y a los que tenemos que seducir. Y con un material tan magnífico como el que encierran tus libros y con una personalidad tan arrolladora como la tuya, eso tiene que ser un camino fácil. Por tanto, como sobre cobardes no hay nada escrito, así como todavía pues tenemos mucho que crear y que hacer y que escribir y que publicar. Verán, nosotros nos conocemos hace aproximadamente 10 años, ¿verdad, Pepe? Tú que tienes mejor memoria. Yo creo que fue pues en torno al año 2007 cuando empezamos a tratarnos. Inmediatamente después, poco después, en el 2008 apareció tu primer libro dentro de nuestros sellos y ediciones. Si en 10 años hemos publicado 12 libros, pues de aquí a los 100 tenemos que superar los 20, ¿no? Y tenemos que seguir encontrando nuevos lectores para esas obras. Te quiero agradecer, y te lo digo de corazón, tú lo sabes, la confianza que has depositado en nosotros durante todo este tiempo. Esa amistad inquebrantable y, sobre todo, que nos hayas permitido pues, albergar en nuestras colecciones lo mejor. Y sé que has escrito mucho y que pues esas obras profesionales son de gran altura, pero, repito, lo mejor de tu obra creativa. Y sin más que decirte, pues te invito a que, por favor, tú que eres el protagonista, tú que estás en tu día, pues cierres este acto. Un fuerte aplauso para José Menéndez. Bueno, el ritual de las presentaciones de libros comienza siempre por la acción de gracias. Y yo lo acepto muy de buen grado, puesto que en la vida siempre hay mucha gente que nos ayuda. En este caso concreto, en primer lugar, gracias a la Fundación Universitaria Española, que una vez más acoge mis libros y que nos ofrece este magnífico salón. Gracias a Basilio, que ya es el 12º libro que me publica. No sé cuándo se cansará, pero de momento parece que no.
Gracias a... Voy a empezar por la derecha, aunque las damas van primero, pero en fin, para seguir un orden lineal. Gracias a Gabriel Neila, doble agradecimiento. Gracias por el prólogo magnífico y gracias por tu brillante exposición defendiendo el libro. Gracias a Gabriel le conozco hace varios años, que hemos coincidido en actos de la editorial, y en realidad me ha sorprendido tanto en el prólogo como en la incitación a la lectura a ustedes. Ha hecho una exposición muy panegírica. Tienen ustedes que perdonarle porque la amistad propende a estas desmesuras. Muchas gracias a Gloria Nistal, que como ella dice, hemos coincidido en varios eventos literarios y nos une un común amor a África y sobre todo a Guinea Ecuatorial. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias a Ichoko, Bárbara, que aparte de que me ha gustado mucho tu exposición, es que ella es hija de un amigo, un catedrático de Salamanca, Justo Bolequia, y sobre todo he descubierto esta tarde una cosa que me vincula todavía familiarmente más a ella. Yo tenía un gran amigo en Guinea Ecuatorial que era Manuel Morgades. Éramos tan amigos que decidimos hacer un viaje a Annobón. Annobón es la isla que está más al sur del Ecuador. Fuimos a Annobón, yo iba con mi mujer, él venía solo porque estaba soltero. Y subimos, Annobón es una isla de formación volcánica y en lo que era el cráter extinto hay ahora una laguna. Subimos a la laguna, pero terminamos cansadísimos por aquellos senderos poco habilitados. Pero sobre todo, yo quiero que sepas, Ichoko, que era tan amigo de Manuel que yo era el asesor jurídico del Gobierno Autónomo de Guinea Ecuatorial y tenía constantes enfrentamientos con Macías porque no había forma de convencerle de que en un Estado democrático y de derecho los gobernantes también estaban sometidos a la ley. Tenía constantes enfrentamientos con él y un día especial que nos había convocado en Bata para un acto que le afectaba personalmente, las medidas que quería tomar yo le dije que eran ilegales. Esto colmó la paciencia de Macías y dijo, bueno, vamos a ver, si nosotros somos africanos, yo estaba con los 8 consejeros, si nosotros somos africanos, ¿para qué queremos un asesor jurídico blanco? Yo entonces aproveché la oportunidad y le dije, le pedí la palabra y en esos momentos él actuaba de presidente. El presidente era Bonifacio Ndó, pero estaba en el comité de los 24 y él actuaba de presidente. Y le dije, presidente, yo le propongo como asesor jurídico a... No le dije que era mi amigo, porque le dije, le propongo como asesor jurídico a Manuel Morgades. Es un jurista que trabaja en el patronato de indígenas, es una persona muy discreta, muy ponderada y, por tanto, yo estoy seguro que sería un éxito y un acierto nombrarle asesor jurídico. Por eso quiero que sepas, Ichoko, que tengo mucha relación con tu familia. También traté mucho a su tía Trinidad Morgades, que todavía vive. Muchas gracias, Ichoko, por esto que le he dicho. Y muchas gracias también a Ana Pardo Valdés, que hace las ilustraciones de mis libros con un gran acierto y un gran sentido humorístico. Es un verdadero logro y la estoy muy agradecido. Y muchas gracias a todos ustedes por invertir una hora de sus vidas en estar aquí con nosotros. Yo a mis padres les he agradecido mucho el detalle de que me trajesen al mundo en el año 1927 para que cronológicamente coincidiese con la generación del 27. Eso me ha marcado en la vida y además me ha hecho comprender una frase de Pablo Neruda. Pablo Neruda escribió, para nacer he nacido. Al principio me parecía una frase esotérica y luego con los años he comprendido a Pablo Neruda, que entre otras cosas fue muy amigo de los poetas de la generación del 27 cuando vivía en Madrid. Y lo he comprendido porque a los 8 años
yo tenía una voracidad lectora que me duró los 8, 9 y 10 años y leía desaforadamente. Entonces, con los años medito y digo, anda, si tenía razón Neruda, yo había nacido para nacer a la lectura. Pero cuando tenía 18 años conocí la poesía de la generación del 27, empezando con Pedro Salinas, con aquella poesía de La voz a ti de vida, me pareció una maravilla, me parecía un injerto en el siglo XX de aquel amor cortés de los provenzales de la Edad Media. Y eso me hizo lanzarme a la lectura de todos los poetas de la generación del 27. Y ahora con los años he vuelto a pensar, claro, sí tenía razón Pablo Neruda, he nacido para nacer a la literatura. Bien, fíjense ustedes que cuando empezó la guerra civil, yo vivía en Madrid con mi familia. Y en los 3 años que duró la guerra, casi no hice nada más que leer. Porque por las mañanas tenía que ir a las colas. Había racionamiento para todo. Que si había que comprar patatas, el pan, el aceite, lo que fuese. Y como mi madre no podía estar en todas las colas, pues cada uno de los hijos teníamos que ir a alguna cola. Yo conocí las colas, las bombas, el hambre, en fin, todo aquello lo viví. Y por eso, cuando algún amigo me dice, oye, que hay una exposición en el Museo del Prado del Bosco, tal y cual, y veo los periódicos, veo que hay colas kilométricas, y digo, pero si esto es absurdo, si está ahí Velázquez todo el año, y están Goya, y están Rembrandt y tal, y la gente no viene, y manipulados por los medios de comunicación hacen colas gigantescas. Entonces yo le digo a mi amigo, el que me llama, mira, vamos a hacer una cosa, yo ya me gradué en colas en la Guerra Civil, entonces estoy saturado. Hacemos una cosa, esperamos 15 días y ya verás cómo vemos esos mismos cuadros o esa misma exposición y no tenemos que hacer cola. Pues claro, fíjense ustedes que por las mañanas teníamos que ir a la cola, pero por las tardes mis padres no querían que saliésemos a la calle porque de vez en cuando la FAI o la CNT organizaba follones por la calle y entonces mis padres nos tenían encerrados en casa. Y yo tenía la suerte de un tío que tenía una biblioteca inmensa. Me leí todas las obras de Salgari, que deben ser como 60 o 70, me leí todas las de Tarzán, me leí todas las de Julio Verne, la colección de 5 hombres audaces, todo lo que caía en mis manos lo leía. Conan Doyle, para Sherlock Holmes, leía todo. E incluso leía cosas inapropiadas para mi edad, porque tenía también los libros de Armando Palacio Valdés y me los leí todas las novelas. E incluso leí una obra que con los años me he dado cuenta que era totalmente improcedente para mis 9 años, que era La Volvoreta, que es una especie de novela erótica de Venceslao Fernández Flórez. En fin, yo leí todo lo que había. Y era tal la pasión y la voracidad de la lectura que me tenían que venir a buscar mis padres o mis hermanos decir, oye, ¿qué es la hora de cenar? Yo no me había dado cuenta porque estaba con los piratas de la Malasia o estaba en unas lianas lanzándome de un árbol a otro con Tarzán, no me daba cuenta y me tenían que venir a llamar. Esta fue mi lectura en la época de aventuras, no paraba de leer. Luego, andando el tiempo, a los 18 años, pues es cuando leí el libro de Pedro Salinas y de ahí me lanzó a leer a todos los de la generación del 27. Leí pues a Dámaso Alonso, Hijos de la Ira, que me pareció un poco provocativo. Leí también a Gerardo Diego, el soneto sobre el ciprés de Silos, la fábula de X y Z. Leí prácticamente todo lo que era de Gerardo Diego y cuando yo terminaba la carrera de Derecho, estando en 5º curso, a Gerardo Diego le recibieron como académico y leí en los periódicos que iba a pronunciar su discurso de recepción. Entonces, otro amigo y yo, que leíamos mucha poesía, nos presentamos en su casa, en Nicasio Gallego me parece que vivía, nos presentamos en su casa sin nadie que nos conociera, tal, irrumpimos allí, él muy educado nos recibió y le dijimos, mire usted, don Gerardo, estamos terminando Derecho, nos gusta mucho su poesía y nos encantaría poder estar
el día que haga usted su discurso de recepción en la Academia Española. Don Gerardo era amabilísimo, nos tomó los nombres y dijo, voy a interesar, me ha gustado vuestra visita, voy a interesar del director de la Academia que os dé 2 invitaciones personales. Efectivamente, nos las entregó a los 3 días y tuvimos el privilegio de escuchar aquel discurso bellísimo, bellísimo, que tenía por título una estrofa de Lope, el mar cantando a solas. Era una maravilla. Luego también seguí leyendo a todos ellos, a Alberti, el marinero en tierra, y además Alberti me descubrió una cosa. Yo que iba mucho a la plaza de Chamberí, pues veía que las palomas no se distraían y venían un trocito de pan y van impertérritas hacia allá. Y me descubrió Alberti que se equivoca la paloma, yo no lo sabía. Luego también me gustó mucho las metáforas de García Lorca, muchísimo. Y yo hacía la milicia universitaria en Sevilla, estaba de alférez en Capitanía General en la Compañía de Honores. Y era muy amigo de un otro alférez riojano y los dos hablábamos mucho de literatura. Entonces un día se nos ocurre que debíamos ir a Écija para visitar la patria de Vélez de Guevara, el autor del Diablo Cojuelo y de Reinar después de morir, y se nos ocurre a los dos lo mismo. Pero era el día 28 de julio, hacía un calor impresionante y salíamos de haber estado de guardia, teníamos un día de permiso y al día siguiente volvíamos a estar de guardia. Entonces no nos daba tiempo ir al cuartel a cambiarnos y nos fuimos con el uniforme abotonado hasta el cuello, la gorra, y nos presentamos en la ciudad. Tiene la fama de sartén de Andalucía y es verdaderamente justa. Pasamos un calor preinfernal, una cosa tremenda, pero nosotros teníamos que recorrer la ciudad porque también la había recorrido Vélez de Guevara. Y por la noche yo tuve un sueño. Entonces soñé, era una cosa rara, soñé que estaba hablando con García Lorca y le dije, oye, Federico, yo creo que has sido muy tacaño. Mira que a este sol avasallador, poderoso, omnipotente, le has dicho que solo es capitán redondo. Yo creo que le debíamos subir la graduación. ¿Qué te parece si le nombramos coronel de su ejército sideral? En el sueño, García Lorca me sonrió y dije, está de acuerdo, le podemos subir la graduación a Apolo. Y con eso me quedé tan contento. Luego seguí leyendo y leí a Vicente Aleixandre. Me encantó aquel libro sobre espadas como labios, era una maravilla. Y me ocurrió una cosa curiosa con él. Aleixandre, frente a esa dedicatoria elitista de Juan Ramón Jiménez, que decía en un libro, a la minoría siempre, Aleixandre escribió, en el contrapunto total, escribió a todos los que no me leen, dedicó un libro. Entonces yo, con esa arrogancia de los jóvenes, pues pensé, hombre, me gusta mucho la dedicatoria de don Vicente, pero todavía se puede superar. Y entonces, en un libro que yo publiqué por aquellos años, habría entonces en el planeta unos 4.500 millones de habitantes, ahora somos 7.000. En un libro que publiqué, reconocí la idea de Vicente Aleixandre y dije, en la más pura estética de Vicente Aleixandre, dedico mi libro, era un libro jurídico, dedico mi libro a todos los que no me leen, y a todos los que no me leerán, digo, más que todavía que Vicente Aleixandre. Y luego en la tertulia que tenía con los amigos, una vez a la semana, les decía, fijaros, yo creo que podría pedir el premio Guinness de los récords, porque no creo que nadie haya dedicado un libro a tanta gente. Bueno, también leí a todos los demás, a Ernestina de Champurcín, a Teresa León, a Alto Laguirre, los leía a todos. Y ahora no me viene el nombre del autor, el que escribió La realidad y el deseo, Cernura, pues leí este libro y me desencantó un poco porque lo encontré un poco triste y tal y cual. En fin, y luego leí por aquellos años que Dámaso Alonso
había conferido el título de epígono de la generación del 27 a Miguel Hernández. Claro, Miguel Hernández era posterior en el tiempo y yo creo que estaba muy justamente concedido porque a mí me gusta mucho la originalidad, me aburre mucho el tópico y entonces hay que reconocer que Miguel Hernández era de una genialidad extraordinaria. Fíjense ustedes que cuando escribe La nana de la cebolla, está describiendo que a su hijo le han salido los dientes y lo dice de una forma verdaderamente original. Dice, al 9º mes ríes con 5 diminutas ferocidades. Me parece muy original para describirlo. En fin, leí a todos los de la generación del 27 con la misma intensidad que cuando era pequeño había leído los libros de aventuras. Y a veces me preguntan los amigos si todos los relatos que hago son de temas vividos. Hubo épocas que sí, por ejemplo, cuando escribí el libro Crisol de Vivencias, todo estaba basado en hechos que había protagonizado o de los que había sido testigo. Pero ahora no, ahora me ocurre muchas veces, después de este, me ocurre muchas veces que veo noticias en el periódico y me pongo a fabular. Por ejemplo, la fábula de las 3 leonas, que da título al libro, está basado en un anuncio que leí en un periódico. Y para que vean ustedes el proceso tan raro que tengo, en una revista científica se exponía que en California hay un centro científico avanzadísimo, adelantadísimo, en el cual se está tratando, partiendo de la levadura de la cerveza, de demostrar el salto de los seres unicelulares a multicelulares. Entonces yo pensé, caramba, si llevan años y años y no lo han conseguido, ¿cómo por las buenas íbamos en la evolución a saltar de los microorganismos a los seres pluricelulares como somos los vertebrados? Y entonces, de la información en la revista científica, que solo hablaban de eso, del tránsito del unicelular a lo multicelular, se me ocurrió inventar un relato. Y dije, bueno, voy a inventar que hay una mujer bellísima, venezolana, que estudia biología y que ha terminado la carrera y se presenta a Miss Universo y es tan bella que lo ha ganado. Pero ella, como ha estudiado biología y cree a pie juntillas lo que dicen los evolucionistas, pues está un poco incómoda en que sus antepasados remotos sea la bacteria o sea pues otro microorganismo, y entonces se me ocurre escribirle un relato: querida Miss Universo, mira, si no consiguen en California, con todos los experimentos y combinaciones que están haciendo, que se salte de los seres unicelulares a los multicelulares, tú comprenderás que tú no eres nietísima de las bacterias o de las amebas. Tu belleza se debe a tus genes y al concierto y al acierto y a la armonía que han tenido tus 40 billones de células en aglutinarse. Bueno, como ven ustedes, no tiene nada que ver la noticia que leí con el relato que he inventado. Y ahora, sobre todo, me da mucho, y voy a terminar, me da mucho por la mitología. Quiero situar la mitología griega en el siglo XXI. Por ejemplo, he descubierto, vamos, he visto, todo el mundo lo sabe, que hay muchas profesiones que no tienen un demiurgo. Y empecé con la farmacia. En realidad, Esculapio era el dios de la medicina y tenía varios hijos. 2 de ellos eran muy conocidos en el Olimpo, eran Higia y Panacea. Entonces, Higia era conocida en el Olimpo porque era una mujer que era muy lógica razonando y tenía un poder de persuasión muy grande. Y entonces un día se reúne con Júpiter y le dice: mira, Júpiter, en realidad los mortales, para que se salven de las enfermedades, no basta con los médicos. Si no tomasen determinados productos, o bien por ingestión directa o por inyección, probablemente enfermarían más o morirían. Así que en realidad, Júpiter, debías complementar la medicina con la diosa de la farmacia. Y Júpiter, que ahora actúa, como verán en otra cosa que antes de terminar,
Júpiter, ahora que antes se dejaba llevar por los impulsos, ahora se deja llevar por la lógica, y pensó, hombre, si Panacea es el producto que cura todas las enfermedades y tenemos una mujer olímpica que se llama Panacea, pues voy a nombrar a Panacea diosa de la farmacia, y así tienen el mejor dios que podían tener. También, y voy a terminar, también se me ha ocurrido el disparate de nombrar un dios para los registradores de la propiedad. Los registradores de la propiedad, que en la época del Olimpo y del Panteón, pues era una profesión que no existía. Entonces, Júpiter, es que estoy, en los relatos que estoy escribiendo, estoy buscando dioses para todas las profesiones que no tienen un demiurgo. Entonces, Júpiter pensó, bueno, como Júpiter es omnisciente, porque es el padre de los dioses y lo sabe todo, sabía que en Madrid había una calle que se llama la calle Cronos. Cronos es Saturno y es el dios del tiempo. Y entonces Júpiter pensó, bueno, como los registradores tienen como lema el principio de prioridad, que en latín se dice prior in tempore potior in jure, es decir, el primero en el tiempo es el más fuerte, el más poderoso en el derecho. Entonces dijo, bueno, pues estos evidentemente que dan tanta importancia al tiempo, su dios tiene que ser Cronos, el dios del tiempo. Y en realidad ha sido una actitud sibilina de Júpiter, una actitud, porque los registradores se creen que han sido ellos los que han ido a instalarse en la calle Cronos, pero no lo saben, que ha sido el mismo Júpiter que les ha instigado a que se vayan allí, para que así cada día que entren en sus oficinas vean al dios que es el dios de su profesión. Y ya para terminar, de verdad, también estoy haciendo que Júpiter ha meditado. Dice, en realidad, en el pasado dimos muy mal ejemplo a los mortales. Empezando por él, cuando había una relación amorosa era con violencia, con fuerza, había violaciones, había incestos, había engaños constantemente. Entonces Júpiter dice, hemos dado, y los mortales son miméticos, imitan a los dioses. Entonces, claro, como les hemos dado tan mal ejemplo, por eso hay tantos disparates en el amor entre los humanos. Hay que cambiar. Y Júpiter ha decidido cambiar. Y entonces a todas las parejas históricas que existieron en la época de Grecia, las está resucitando. Pero les impone que practiquen el amor cortés, que estén durante 6 meses separados con un amor por correspondencia, y si cumplen las exigencias de Júpiter, entonces ya les deja que vivan juntos. En fin, como ven ustedes, estos disparates no son propios de mi edad. A mi edad se juega a las cartas, se hacen jeroglíficos, se hacen crucigramas o se juega a tirar... Pero en fin, yo reconozco que soy raro. Así que, como soy tan raro y lo que me divierte es hacer estas fábulas, espero de ustedes que me absuelvan, y aunque no me absuelvan, les doy las gracias por su atención. Muchas gracias. Sí, también nosotros comenzamos siendo raros, Pepe, porque la primera colección que publicamos hace 20 años dentro de la editorial fue una colección que creamos bajo la advocación de Rubén Darío, y un libro que luego hemos terminado publicando a los 20 años, Los Raros. Pero si no hubiese gente rara, qué aburrido sería el mundo y sobre todo la literatura. Bueno, ya ven ustedes que este hombre pues sigue creando, nos ha hablado de sus próximos proyectos. Pepe, si estás buscando para todas las profesiones un dios o una diosa, no te olvides de los escritores, de los pobres escritores y pobres editores. Estamos siempre en la incertidumbre. Los escritores porque no saben si les van a publicar. Con los editores está un poco molesto Júpiter porque a veces tardan mucho en publicar. Bueno, tú crea un buen dios o una buena diosa para los editores y seguro que el próximo libro no vamos... ¿Cuánto hemos tardado en publicar este con respecto al anterior? ¿Cuánto? 2 más. Pero que ¿cuánto hemos tardado en publicar este con respecto al anterior? Pues mira, este
Yo lo entregué en febrero y estamos en noviembre. Por eso está molesto Júpiter, ¿eh? Bueno, pues nada, dile a Júpiter que sea benévolo y que nos busque, insisto, un buen Dios bajo cuya advocación nos ponemos ya, ¿eh? Y sobre todo, pues te agradecemos de veras, ¿no? Que siga siendo auténtico, que siga siendo pues una persona con la que efectivamente es una gozada poder trabajar, una persona de la que nos honramos, pues de compartir su amistad. Yo creo que además ahora tienes la obligación de ayudar a Flavia en su inicio de singladura literaria. No sirve únicamente conceder el testigo, tienes que estar ahí, tienes que ser tú el que presente su primer libro. Por tanto, procura ayudarla, procura animarla, porque yo creo que la experiencia es muy positiva. Al menos lo ha sido la tuya y estoy convencido que será también la de ella. Y aquí vamos a terminar porque estaremos mucho tiempo, pero él tiene que celebrar con su familia, con sus amigos, este día tan especial. Y sobre todo tiene que seguir escribiendo, tiene que seguir buscando dioses y diosas para cada uno de nosotros, de nuestras profesiones. Queridos presentadores, muchas gracias por haber hecho que sea una tarde memorable. Yo espero que Pepe, que ha vivido muchas tardes y muchos días especiales, recuerde este con mucho cariño, porque lo que hemos querido entre todos es testimoniar lo que decía al principio, nuestra admiración sincera. Y a todos ustedes que también están aquí porque admiran y quieren a Pepe, decirle que una buena manera de felicitarle en su 90 aniversario sería comprando este libro. No se arrepentirán. Gracias y hasta siempre.